hi ha una persona, des de primera hora del matí, que cada dia el veu i ens pot explicar moltes coses. Bona nit. Bona nit. Ah, Alejandra! Alejandra! Bueno, queda clar que Nova Normalitat no tenen criteri. És a dir, A veure, perdona, el Cárdenas em raja per la Dakota. Ara ell al meu costat em diu que no tenim criteri. Però és que Àlex, no el raja. El Javier sempre diu que el Miquel és un gran professional. És que ara diu que el raja, però... ¿No? Sí, es verdad lo de Dakota. Lo de Dakota fue el motivo de... No, pero hicimos las paces y ya lo solucionamos. Pues listo. Alejandra, ¿cómo es Uri? ¿Cómo es trabajar con Uri por las mañanas? Porque madrugáis mogollón. ¿A qué horas levantáis? Pues nos levantamos, bueno, yo soy la que me retraso un poquito más, siempre llego la última, yo me levanto a las 6, creo que Uri normalmente a las 4 ya está en pie, porque realmente la niña no me deja dormir. Sí. Pero me encantaría poder decir cosas malas de Uri, si te soy sincera, me encantaría, porque como se mete conmigo todo el día, pero la verdad es que es un auténtico placer trabajar con él, es una pasada. Siempre es buen rollo, sonrisas, compañerismo y yo solo tengo palabras buenas para él. Ay, ya me gustaría decir algo malo, pero es así. Ella es maravillosa también, ella es maravillosa y bueno, me ha costado 50 euros que diga esto, así que he dicho, habla bien de mí. No, la verdad es que para mí es un lujo poder estar con ella, con Javier, con toda la gente de Europa FM por la mañana, perquè sí que és veritat que aixecar-se d'hora no ens agrada. Jo m'aixeco a les 4, però perquè tinc a la meva filla que s'aixeca cada 2 per 3. Després, si he d'entrenar, potser vaig entrenar abans. Li faig l'amor 2 vegades a la meva dona i llavors després ja vaig al programa, no? A veure un segon, que jo per anar-nos em desperto a les 5 del matí i no sóc capaç ni de veure'm un Actimel. Escolta, i quina mandra fer tot això a les 4? Que tu quan et trobes amb el Cárdenas ja has fet l'amor 2 vegades, ja has anat a entrenar... Jo flip. Una cosa normal, una cosa... Alejandra. Que no os creáis nada, que miente más que habla, eso lo tiene también. Miente más que habla, todo el No, día. és veritat, no tio. L'Àlex, que sempre ve fantàstica pel matí, i el Javier també, i tal, jo arribo destrossat. O sigui, jo arribo... Eso es verdad, sí. Jo arribo amb una cara de destrossat, fet pols, i jo dic, com esteu? I l'Alejandra diu, doncs molt bé, m'he estat veient Anatomia de Grey hasta les 3 de la madrugada. Jo, què? I és com, tia, jo no puc. Mai t'acostumes a aixecar-te d'hora. I tu, Miquel, que t'aixeques super d'hora també, mai t'acostumes a això. No, és veritat. És veritat. A part, després és que et trobes inclús malament. Fatal. Sí. Terrible. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo quiero que nos cuentes alguna anécdota de cómo fue vuestros primeros encuentros. Si tienes alguna anécdota de vuestros comienzos. A ver, bueno, yo creo que entre ellos no ha habido sexo, ¿no? Hombre, no sé, yo no he preguntado tanto. Pero porque yo no quiero. Nunca lo diremos. Porque ella es que me aprieta, o sea... Mira, a mí lo que me pasaba es que, a ver, a ver, hay muy buen rollo en la radio y demás, pero no sé por qué Uri tiene una obsesión, pero real obsesión con dar sustos. Que dices, chico, tienes un problema, ¿sabes? O sea, ya no tienes 10 años, para allá. Él ha llegado a estar, y no os exagero, 10 minutos debajo de una mesa, mientras Javier estaba en el baño, esperando a que Javier volviera, que el hombre pues ha ido al baño, se ha cogido un café, vuelve, y cuando Javier se sienta con el café, el tío sale debajo de la mesa, ¡ah! Y dices, ¿qué te pasa? O sea, todo el día es así. Entonces, mi primer encuentro con él fueron sustos. Luego ya me he acostumbrado y ahora ya miro siempre detrás de la puerta, debajo de la mesa y esas cosas. Clar, és que arribem molt d'hora i moltes vegades ella ve amb un patinet, que és boníssima, ella, amb el patinet, pel matí, amb el casc, arriba a la ràdio, però clar, a les 5 del matí o a les 5 i mitja del matí per les Rambles, ara perquè hi ha confinament, però normalment pues hi ha mucha fauna, saps, per les Rambles, i llavors un tio de 2 metres, jo que vaig en moto amb el casco, vaig per darrere i la intento tal, la tia, saps, és com ¡ah! ¿Pero tú te crees? Es que no es normal. No es normal, es que alguien le hará daño algún día a este chico con tanto susto. Es broma. Oye, Alejandra, gracias por estar esta noche con nosotros. Dale un beso muy fuerte a Javier mañana cuando lo veas y
Vente un día, hombre. Yo cuando quieras, encantadísima de la vida, ya lo sabes. Gracias por estar con nosotros. Un beso, Adiós. guapa. Chao. ¿Tens TikTok, Uri? Tinc TikTok, sí. Què és el que no tens tu? Pues dignitat... no, sí que tinc vergonya. No, tinc TikTok, el que passa és que em fa bastanta mandra actualitzar-lo, Bueno, pues te he estado mirando en tu cuenta un poquito. Hemos estado cogiendo algunos vídeos y el primer vídeo que vamos a ver es Ah, ¿de mi TikTok? Sí. Pero te quedáis, ¿no? De tu TikTok. Después haremos un challenge, pero de momento vamos a ver el primer vídeo porque es verdad que a todos nos ha pasado que has regalado algo que es mucho mejor de lo que te han regalado a ti, ¿no? Sí. Y ese momento es un poco incómodo. Yo creo que por eso se pone el precio en el amigo invisible, ¿no? Pues Uri nos lo demuestra en este TikTok. ¿Cuál es? Cariño, felices Reyes. Ay, muchas gracias, mi amor. Es el mejor día del año, el mejor día. Ah, es un detalle porque te quiero, porque creo que es un día importante, porque estoy feliz de estar contigo, porque... Pero, cariño. Sí, es de oro y con diamantes incrustados. Hay 3 en el mundo y esa fecha que está ahí, pequeñita, es el día que nos conocimos. ¿Te gusta? ¡Me encanta, joder! Bueno, ¿y yo? Ah, sí. Hola, me llamo Onika, ¿Te gusta? resfrío, pelo rosa. Un puercoespín. Es por el día que nos conocimos, que fuimos al zoo. Mira, el tema és aquest. Quan et regalen una cosa Sí. que tu... clar, us ha passat alguna vegada allò Sí. que regaleu alguna cosa que dius uah, és que a esto le va a encantar, tal, no sé què, i tu et tornen i diuen mira, pues una taza. Dius, gràcies, mi amor. Però tu ets generós? Jo sí. Intento ser generós amb els regals, però a vegades crec que sóc poc detallista. Sí? Sí, perquè jo faig un regal si és el teu aniversari. Ahà. Però tinc col·legues o amigues que són com molt detallistes de dir oye, tal, pues mira, hoy te traigo esto y tal, y dius, qué guay. A mí me costa. Bueno, vas Pero más a tu bola, ¿no? Sí, vas no más sé, a- necesito como una excusa para regalar algo. Sí, Pero sí, bueno. total. Bueno, pero ¿alguien de aquí es fan de Disney? Sí, claro, yo Sí, soy... ¿no? Todos, yo creo, ¿no? A ver, Lorena, mira, Mira, fan de Ah, Disney. hòstia, que guai. Sí, me les ha regalat un noi que, a més, fa customitzacions... Que xula. Sí, espera, vols que tu siguis... No! Fa customitzacions de sabates i m'ha fet aquesta amb el Mickey perquè a la meva filla li encanta el Mickey i quan les va veure va començar Mickey, I ho Mickey. pinta a mà. Ho pinta a mà, Que bo. És meravellós i res. Quin poc Pues més mira, petit, per cert, Sí, no? 46, sí. Este segundo TikTok va dedicado a tu hija, la hija de Uri. Vale. Mismo que te regalen un puercoespín que todos Claro, estos, no. que todos estos peluches. Mi hija, por ejemplo, está obsesionada con los peluches, que es que duerme con su Peppa Pig, que está a muerte con Peppa Pig, que yo no sé qué les meten en esos dibujos, pero Yo debe tengo- ser droga para los niños, ¿sabes? Yo tengo que reconocer que duermo con peluche. Perdona? Duermo ¿En con peluche. serio? Nunca lo he dicho y duermo con peluche. Y encima con dos. Y te abrazas ahí. Uno a un lado y otro a otro. A ver, un momento. A ver, por favor, a veure. Es un mira, es un cerdito o una cerdita y un perro pequeño. Bueno, ¿quién no ha Pero dormido- ¿por qué? ¿Quién no ha dormido con dos cerditas? Hombre, perdóname, pero ¿cuántos años tienes? No, yo tengo 28, pero lo explico. O sea, me da igual que sea un peluche o que sea un cojín. Lo que pasa que tengo la manía de De que dormir. necesitas como dos apoyos. Exacto, necesito Claro. como dos apoyos para descansar bien. Claro, Ya, supongo pero me da que igual eso a que tu sea novia no le gusta. me da, me da igual que sea un peluche, que sea un cojín. O sea, me da igual, no es por dormir. No duermo abrazado a un peluche. ¿Tú con dorms, Miquel? No es tan raro. Jo- Supera-ho. No, és que clar, és que no puc, no sé. Dorms en pijama? Ets dels de dormir en pijama o sense Sí, pijama? sí, I, sí? sí, sí. I dorms acompanyat, sol, normalment? Sempre. Home, algun dia tindràs sort i dormiràs Com sempre, no? com sempre. A veure, no, perdona. Home. A veure, no, pues fa temps que jo dormo sol, sí, sí. Vaja. Però Ens vols explicar alguna cosa, Miquel? Home, després m'he quedat impressionat. O sigui, el Carles necessita com dos coses aquí al costat sempre per dormir. No, que O eso, o coger la almohada y ponerla como entre las piernas. Esto sí lo hago. Eso ya es más típico, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. Me están diciendo los compañeros de realización que ells estàveu dient, nois, que voleu que què? Que què?
Vale, que le des al TikTok, pero que dicen que nos traigas los peluches. Venga, vale, los traigo un día. Ens ha tocat el rarito d'Ote, Sí, està ho muy veieu, no? Ens ha tocat el rarito d'Ote. Bueno, vamos al siguiente TikTok. Mira que hay ediciones Mira que hay ediciones y concursantes a lo largo de 20 años. Ens ha tocat el raro. Calla, que mando que te den, ¿eh? Pues encantada que le dé, ¿no? Depende cómo. No, vamos a ponernos serios, va. Venga, va. Vamos al tercer TikTok, que Uri también hace challenge y con su hija. Para la muñeca. Latino gang. Chipabi man. Medellín, come on. Colombia. Let go. Come on. Ay, mi amor. Venga, como tenemos que ir rápido. Pensaba que digas que nada, que venga, digo, ¿qué pasa? No, digo que me has metido prisa tú a mí, pues venga, Sí, vamos sí. a hacer el challenge, ya que te hemos visto hacer el challenge ahí con tu hija, vamos a hacer un challenge. Va, ¿Cuál? Atrévete, es muy Pero fácil. ahora llega el momento que tenemos que bailar, vale. Venga, Uri, posa al davant. Vale, No vale. os quejéis, que esta vez es fácil. Es muy A fácil ver. y Miquel. esta vez lo ha escogido Pero yo soy muy alto, Lorena. ¿eh? Venga. A veure, va. Vale, pensaba que me... Aquí. ¿Me pongo aquí contigo? Sí, Sí, no? aquí lo... Sí. Primer veiem l'exemple i després a la tornada Vinga, l'intentem va. imitar. Se empieza con la Ara izquierda, veure ¿vale? l'exemple, Vale. va. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum. Es muy fácil. Bueno, ¿Qué pasa? estaba súper concentrado, Miguel. No, es que ha dicho que hoy lo clavaba. Ha dicho que hoy le iba a clavar, venga, Los va. focos a su persona. Venga, va. Vale. Venga, va. 3, 2, 1, vamos a ello, va. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, ziguiriguidum. Bueno. Bueno, l'he fet al revés, no passa res. Si es que donde hay arte, chaval. El qué? Donde hay arte. Què és el que et queda per fer, Uri? Has presentat programes de ràdio, has presentat programes de tele, Sí. ets DJ, ets influencer, Sí, tot. ets atleta... Tot. Hombre del renacimiento. Tot. Es un tratamiento de estética. Eso sí. bueno. Sí, eso cuando tú... ¿Qué creus que necessitaria...? Venga. Chin, arruga la frente. Tan. Bueno, pero Frunce que- el ceño. Mare de Déu. Haz las arrugas del... Un poquito de botox. Un poquito de Botox. Sí. Botox. Bueno, Botox. vale, muy bien. Bueno, Una Bot- limpieza. Una un poco de limpieza, iluminación. perfecto. Pero pectorales no me puedes poner. No. Bueno, no te he visto. A ver, no sé si... No me voy a quitar la camiseta hoy Vaya. aquí, el segundo programa ya, cuando queráis. Vale. Me la voy a quitar. Entonces nos enseñas si llevas el pelo en el pecho o no. Eso sí. no, si jo avui estic flipant amb la vida en general. Per què? El chico del cerdito ha afinado la guitarra. Venga, sí, ya está. Y si no está muy bien afinada, no pasa nada. Pero vamos a... Bueno, he preparado... ¿Qué has preparado hoy? Hoy has cambiado el juego. Hoy he cambiado el juego, vamos a hacer cada semana lo mismo y voy a jugar con Uri a cantarle parchís. una canción, cantarle guay. una canción, él me va a tener que responder. Vale. ¿Cantando? Sí, cantando. Cantando. Ese sí soy yo o ese no soy yo, que es una cosa que me hizo Keru Sánchez, que tú lo conoces, Sí, que es maravilloso, un Keru. tío de puta madre increíble. Y nada, que te mando un abrazo desde aquí. Así que vamos allá, te voy a Vale. ir cantando cosas de tu vida y Sí. si te identificas con lo que te canto, ese sí soy yo, si no te identificas, ese no soy yo. Vale. Ha llegado a mis oídos que decías de pequeño que querías ser cantante o querías ser bombero. Acabaste en la radio, locuntando el mundo entero. Ese soy yo. me he enterado por los tuyos Canto bien, ¿eh? que no te gusta el deporte, que eres muy poco social. No te gusta que te hago bien, que ni te gustan los chistes, ni hay broma que soportes. Ese no soy yo. me ha contado un pajarillo que tu hija es lo primero, que te grabas en TikTok pa' que vea el mundo entero. Un gran showman enseñando realidad a coste cero. Ese soy yo, amigo. Y para acabar diré que cuida de los suyos como nadie, que es un gran tío, sí que es grande. Sí.
2 Ja hem metres. acabat de Surisabat. Ole! Ja hem acabat de Surisabat. Ole! Ja hem acabat de Surisabat. És Surisabat. ¡Ole! ¡Qué guay! ¡Qué bonito, tío! Chulo. ¡Qué guay! ¡Qué guay, Molt bé, molt bé. El que havia de convertir-se en un flamenquillo, la Lorena li ha donat per aplaudir, com si estigués a la verbena. Bueno, perquè jo no sóc gaire musical, però escolta, és el més rarito d'Oté, però és el més mono. No, Ho ha fet superbé. Bueno, a veure, Superbé. És tan mono. Sí, sí. És que és per emportar-se a la casa, eh? Però ara què Això- m'estàs dient? Ja Ara ves a casa. Això ho diu ara perquè no digueu res. No, és broma, és broma. Que, Uri, saps que hem d'acabar, perquè... No? Ja? Home, tens a la teva nena Ah, des és que veritat, fa alguns minuts és veritat. esperant sola en una porta d'una escola. No, sí, és veritat. Ah, sí. Que m'ha encantat, de veritat, A mi tenir-te també. aquí. Moltíssima sort amb tot el que facis Moltes sempre. gràcies. M'ha agradat molt estar aquí amb vosaltres. Ho teniu superben muntat, teniu un molt bon rotllo i m'ha encantat. Així que... Parla-li bé al Cárdenas, a veure si ve un dia. Sí, home, això segur. No, que no vindrà. Quasi, home, sí. Que no vindrà. Venim junts un dia, ja veuràs. Ah, sí? Veniu els dos. Molt bé. Olga, gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Lorena, fins la propera. Bona nit. Carlos, gràcies. César! Ai, Dios. Ay, El César no está. está mirando la escobilla del Estará, lavabo. estará ocupado con otras cosas en su vida. Esperem que no estiguis ni fan un preservatiu, per exemple, o alguna cosa així rara, clar, no? no, trucant a un repartidor d'Amazon o alguna cosa d'aquestes. Nosaltres amb 7 dies hi tornem, seguirem evidentment confinats perimetralment. Abans ens acomiadem de tots vostès amb la música Dane Looking. En 7 dies més. Gràcies, bona nit.